El Señor bendiga a cada uno de mis hermanos. Amén. Le doy gracias al Señor porque Él preparó este día, ¿no? Para que estemos juntos, ¿no? Amén. Unánimes, en armonía. Amén, hermanos. Amén. Para escuchar su palabra, ¿no? Para seguir siendo edificados. Para conocer cada día un poquito más del Señor. Amén, hermanos. Y bueno, le doy gracias al Señor por este día, por la vida, por todas las bendiciones que recibimos, que vienen en su mano, ¿no? Él conoce las necesidades de cada uno, ¿no? Y Él siempre suple y provee. Amén, hermano. Amén. Y bueno, agradezco al Señor por todas las cosas, ¿no? Por la salvación, ¿no? Por la vida que nos dio el Señor. Amén. Por todas las cosas que el Señor nos provee, ¿no? Y que Él lo hizo para nosotros. Amén, hermano. Amén. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, quería, compartir en el libro de Efesios, hermano. El libro de Efesios, ¿no? Que sabemos que el apóstol Pablo le fue revelado para la iglesia. Amén, hermano. Para la edificación. Amén. Efesios 5, hermano. Efesios 5, el 1 y el 2, hermano. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra: sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados, y andar en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios, en olor fragante. Amén. Qué preciosa palabra, ¿no, hermanos? Dice que seamos imitadores del Señor, ¿no? Y ahora podemos imitarlos, hermanos, al Señor, porque somos hijos, primeramente, ¿no? Y Él derramó de su gracia, ¿no? Y somos participantes de su naturaleza divina, ¿no? Entonces podemos ser imitadores del Señor. Amén, hermanos. Amén. Y después dice que andemos en amor. Y yo siempre, ¿no? El Señor, ¿cómo es tan importante para Él nuestro andar, ¿no? Que andemos en amor, dice. También el Señor nos dice que andemos en luz, ¿no? Que andemos como es digno del Evangelio, también dice el Señor, ¿no? Amén. Y como para Él es tan importante nuestro andar, nuestra vida cotidiana, nuestro vivir, ¿no? ¿Qué manifestamos nosotros, no? Y para el Señor eso es muy importante, hermanos. Y bueno, y acá nos da el ejemplo, ¿no? El ejemplo, el amor más sublime, ¿no? El amor perfecto que dio el Señor en la cruz del Calvario. Amén, hermanos. Dice: así como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ¿no? Y bueno, eso es un ejemplo de un amor tan precioso, tan hermoso, hermano, que solo Él lo pudo haber hecho, ¿no? Y dice que Él fue la ofrenda y el sacrificio a Dios, ¿no? La ofrenda es para que el Señor, para que nosotros tengamos comunión con Dios. Amén. Y el sacrificio también fue el mismo, ¿no? Para que nosotros fuéramos librados del pecado y de la condenación eterna, ¿no, hermanos? Amén. Amén. Entonces, para eso, ante los ojos del Señor, eso fue un olor grato, olor fragante, dice, ¿no? Ante los ojos de Dios, ¿no? Es su Hijo muriendo en una cruz. Amén. Por nosotros, por amor. Amén, hermanos. Qué precioso, ¿no? Bueno, y quería también compartirles ahí en Segunda de Corintios 2, el 15 y el 16, hermano. Gracias, Señor. Alabado sea tu nombre, tu precioso nombre, Señor. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Segunda de Corintios 2, 15 y 16, dice la palabra: para que Dios, como grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden, a estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida, y estas cosas, ¿quién es suficiente? Amén. Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino con seriedad, como de parte de Dios, y delante de Dios hablamos en Cristo. Amén. Hasta ahí quería compartirles, hermanos. El Señor siga bendiciendo. Saludo a la iglesia con la paz del Señor. Agradecida al Señor por haber permitido que llegáramos. Un poquito tarde, pero bueno. Lo principal es que estamos aquí y la intención de nuestro corazón era compartir esta reunión con todos ustedes. Les doy gracias al Señor por esta semana,
Gracias porque Él los ha guardado de todas las cosas. Gracias por mi salud, que Él me mantuvo ahí. Y bueno, ya estoy sana en su nombre, ¿no? Siempre la hermana Ramona nos dice, declaren la fe, pero bueno, declaramos hasta donde cada uno entendió. Gracias le doy al Señor y quería compartirles un himno. Me acuerdo mucho. Nico, ¿me podés acompañar en la introducción? El 191. Hubo quien por mis culpas murió en la cruz, aún indigno y vil como fui. Soy feliz por su sangre vertió mi Jesús, y con ella mis culpas borró. Mis pecados llevó en la cruz, donde murió el sublime, el tierno Jesús. Los desprecios sufrió y mi alma salvó. Él cambió mi tinieblas en luz. Él es tierno y amante, cual nadie lo fue, pues convierte al infiel corazón. Y por esa paciencia y ternura yo sé que soy libre de condenación. Mis pecados llevó en la cruz, donde murió el sublime, el tierno Jesús. Los desprecios sufrió y mi alma salvó. Él cambió mis tinieblas en luz. Es mi anhelo constante a Cristo seguir, mi camino su ejemplo marcó, y por darme la vida Él quiso morir. En su cruz mi pecado clavó. Gracias, Jesús. Mi pecado llevó en la cruz, donde murió el sublime, el tierno Jesús. Los desprecios sufrió y mi alma salvó. Él cambió mis tinieblas en luz. Gracias, gracias le damos al Señor por ese sacrificio tan grande que hizo en la cruz por todos nosotros. Que el Señor bendiga. Gracias. Los saludo a los hermanos con la paz del Señor. Gracias le damos al Señor de poder estar en su casa una vez más, de poder tener el privilegio de poder alabar y bendecir el nombre del Señor. Gracias le doy al Señor por su vida en mí, en cada uno de nosotros, y por cómo el Señor nos va guiando, ¿no? Le doy gracias al Señor porque he tenido una experiencia con el Señor en esta semana maravillosa. Porque uno dice, he tenido luchas y pruebas. No, he tenido una experiencia maravillosa con el Señor, hermano. El Señor las permitió. Aún a los que se oponen, dice. Aún a los que se oponen. ¿Sabe por qué? Porque el Señor afirma nuestra fe. La confirma dentro de nosotros.
Porque nosotros miramos a los que se oponen y decimos, Señor Jesús, ¿qué espíritu guía a estas personas? ¿Qué espíritu los guía a ellos? Hijos de Dios. Hijos de Dios que hoy están fuera del cuerpo, fuera de la comunión con el Señor, guiados por su mente, guiados por sus pensamientos, por sus sentimientos. Pero gracias le damos al Señor que el Señor permite estas situaciones para afirmarnos en la fe. Quería compartir con ustedes ahí en el libro de Efesios. La hermana Liliana compartió algo muy lindo. Sé pues imitadores de Dios como hijos amados. Me maravilla el capítulo 3, el capítulo 4 y el capítulo 6 del libro de Efesios, porque en un mismo libro nosotros encontramos la vida práctica y la vida provisional. ¿Vio? En los primeros 3 libros encontramos toda la provisión. En los primeros 3 capítulos, perdón. Y en los últimos 3 capítulos encontramos la vida práctica. ¿Vio? En la misma iglesia. Pablo no tardó nada en transmitirle a los hermanos la vida provisional y la vida práctica. Enseguida nomás los llevó a los hermanos a la vida práctica. Y ese es maravilloso. Y ahí en el capítulo 3, en el versículo 16, compartíamos con mi esposa en la radio este fin de semana. Y bueno, vemos en los capítulos anteriores que el Señor mismo constituyó, dice en el versículo 11, a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Cuál era el fin? Dice, perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos. ¿Vio? Todos estamos llamados a llegar a la unidad de la fe, ¿vio? A creer todo lo mismo, a pensar todo lo mismo y a sentir lo mismo y seguir la misma dirección. Todos. El pastor nos hablaba el día miércoles que hay una cabeza y hay un cuerpo. ¿Qué parte del cuerpo es la que piensa? Ninguno del cuello para abajo, ninguno es el que piensa. El que piensa es la cabeza. Y el Señor ya dio la dirección. Y nos dio su vida para poder seguir la dirección. Bueno, ahora en esa comunión con esa dirección nosotros podemos, en esa comunión con esa vida nosotros podemos seguir la dirección que la cabeza da. ¿No? Y ahí podemos comprobar, porque Pablo nos enseñó en el capítulo 12 del libro de Romanos, para que comprobéis. ¿No? Tenemos que comprobar. Esa es la voluntad de Dios, bueno, tengo que comprobar. Por eso la vida práctica está a partir del capítulo 4 del libro de Efesios. ¿Para qué? Para que comprobemos. ¿No? Y entonces dice acá, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Pero ya lo conocemos al Hijo de Dios. Si leemos la Biblia todos los días, no está hablando del conocimiento de la Escritura. Está hablando del conocimiento del Hijo de Dios que vive dentro de nosotros. Pero tenemos que conocer el carácter del Hijo de Dios que vive dentro de nosotros. El carácter que nosotros traíamos de Adán ya lo conocemos demasiado bien. Y no nos llevó a ningún lado, nos llevó a la condenación. Ahora tenemos que conocer el carácter que nos lleva a la gloria. Y tenemos que conocer, dice, hasta que todos lleguemos, dice, a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Fíjese que eso no es para uno solo, eso es para todo el cuerpo. Para todo el cuerpo. Al conocimiento, dice, del Hijo de Dios, a un varón perfecto, maduro, crecido y desarrollado en Cristo, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Esto para qué dice? Para que ya no seamos niños fluctuantes. Para que ya no seamos llevados de todo viento de doctrina. Y es triste, hermano, es triste. Mi corazón se afligía tanto por ver a los hermanos arrastrados por diversas doctrinas de este mundo. El mundo logró entrar con tanta facilidad, no en la iglesia, en el corazón de los hermanos con sus falsas doctrinas. ¿Vio? Haciéndole creer que lo que ellos creyeron no era verdad. ¿Vio? E incluso ellos usan esas falsas doctrinas y dicen, nosotros con esto confirmamos la fe. Terrible, ¿no? Terrible. Decir que con una doctrina demoníaca que este mundo enseña, nosotros podemos confirmar lo que Dios dice en su palabra, eso es terrible, ¿no? Por eso el Señor, como yo compartía la semana pasada, el Señor golpeaba en mi corazón en el libro de Judas, dice, a los que dudan, convencerlos, dice. ¿Qué vamos a hacer para convencer a los hermanos? La palabra de Dios. ¿Qué palabra? La que está escrita acá en la Biblia. Sí, vamos a usar la palabra que está escrita en la Biblia, pero vamos también a usar la palabra que es una realidad en nuestra vida. ¿Y vos cómo sabés que lo que vos predicás es la verdad? Me decía una persona esta semana. Porque yo lo comprobé.
y no me llevó a la misma condición en la que vos estás. Vos decís que vos tenés la verdad, pero si pudieras salir de este mundo, y usted entiende a qué me refiero, para vos sería mejor. Para vos sería mejor, pero para mí no, porque yo quiero ser transformado a la imagen de Cristo. Quiero ser transformado a la imagen de Cristo, y para eso necesitamos años de vida. Si Cristo no viene antes, porque sabemos que si Cristo viene antes, Él lo puede hacer así, en un abrir y cerrar de ojos, dice. ¿No? Pero si Cristo no viene antes, nosotros necesitamos toda nuestra vida para poder ser transformado a la imagen de Cristo. Yo no sé si usted se puede gozar, hermano. ¿Veo la diferencia entre recibir la palabra como un alimento y recibirla como un conocimiento? Cuando nosotros la recibimos como un conocimiento, nosotros cerramos nuestra Biblia, nos vamos a nuestra casa y ¿qué aprendieron hoy en la iglesia? No sé. No me acuerdo de qué habló el pastor hoy en la iglesia. Pero cuando la recibimos como un alimento, ese alimento va trabajando en nosotros. Y cuando llegamos, y lo que yo recibí hoy, lo que el Señor me dio hoy, es la forma de vida del cielo. Me enseñó el Señor a depender de Él, a que tenemos que llegar, dice, a la unidad de la fe, al conocimiento del Hijo de Dios, no al conocimiento teórico solamente, al conocimiento práctico, la vida que está dentro de nosotros. Y eso es maravilloso, hermano. Fíjese, Dios escondió esto, dice la palabra, Dios lo escondió de los profetas, Dios lo escondió de los apóstoles, lo trajo a este último tiempo, a nosotros. A nosotros. Yo no sé si usted lo puede entender, hermano. ¿Usted lo puede entender? ¿Y por qué no se goza? ¿Por qué no se goza? ¿No? Las iglesias mundanas se gozan de cosas que nada tienen que ver con la Biblia. ¿No? ¿Y usted por qué no se goza de la verdad? ¿Por qué no se goza de que Cristo tiene que ser formado en usted? ¿No? ¿Por qué no se goza? Hasta que todos lleguemos. Y tendríamos que estar diciendo todo gloria a Dios y aleluya, hasta que todos lleguemos. ¿Vio? Pero no. El Señor me ayude primeramente a mí. ¿Eso sabe por qué pasa? Porque nosotros recibimos la Escritura como un conocimiento, no como un alimento. Y miramos, a ver quién me está mirando, a ver si yo lo recibo como un conocimiento. ¿Quién me está mirando si yo lo recibo como un alimento? No, me está mirando el Señor. El Señor desea que Cristo sea formado en nosotros. ¿Para qué? Para que se dé a conocer. ¿Vio? Sino que siguiendo la verdad en amor, y ahí está lo que compartía nuestra hermana Liliana, ¿no? Dice, siguiendo la verdad en amor, y ahí no está hablando de la vida práctica. La verdad en vida habla de la provisión, de lo que nosotros somos, pero el amor nos llama de esa vida hecha una realidad en nosotros. Por eso es maravilloso lo que nos compartía la hermana. No me quiero extender mucho porque está la palabra hoy, ¿no? Pero es maravilloso, siguiendo la verdad en amor. ¿Y cómo es la verdad en amor? Sé imitadores de Dios como hijos amados, nos compartía la hermana. ¿Cómo es eso? ¿Sabe cómo es eso? ¿Cómo se logra ser imitadores de Dios como hijos amados? Cuando nosotros dejamos de recibir esto como un conocimiento y lo empezamos a recibir como un alimento. Entonces ese alimento nutre la vida crece, se desarrolla y se manifiesta. Tenemos que aprender a mirar la palabra de Dios como el alimento que la vida de Dios necesita para crecer, desarrollarse y manifestarse. Que el Señor me ayude primeramente a mí, hermano. Que el Señor le bendiga. Amén. Gloria a Dios. Gracias, le llamo al Señor, hermano. Amén. Vamos a cantar una alabanza. Amén. Gloria a Dios. La ponemos de pie, hermano. Vamos a cantar una alabanza y después nuestro hermano Gustavo tiene una palabra. ¿No? Hoy no. Bueno. Como está, la hermana Norma trajo algo para compartirme. Bueno. Listo. Vamos a... ¿nos puede dirigir al hermano Fabio? ¿Nos puede dirigir una alabanza, hermano, por favor? Gracias. Gracias le damos al Señor. Aleluya, gloria a Dios. No, por lo que Él produce en nosotros. Amén. Y todo en beneficio del cuerpo. Amén. Porque nos edificamos los unos a los otros, ¿no? Gloria a Dios. Pase, hermano Fabio. Gracias, Señor. El pastor siempre nos sorprende. Gloria a Dios. Vamos a cantar.
A veces yo no practico mucho el himno, no, porque a veces me falta una estrofa o algo, yo, y tengo miedo que paso a cantar y salgo todo mal. Por eso a veces no practico mucho, ¿no? Gloria a Dios. Cantaremos el himno. Le invito a abrir sus himnos, los hermanos. El 78. ¿Vale? Este está toda la letra más o menos. Gracias. Porque mi himno es nuevo, ¿no? Y el de antes tiene toda la estrofa. Gracias, Señor. Firmes y adelante, huésped de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve, jefe soberano, Cristo al frente va, y la regia enseña, tremolando está, firmes y adelante, huésped de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve, al sagrado nombre de nuestro Adalí, tiembla el enemigo y huye de la lid. Nuestra es la victoria, dad a Dios olor, y óiganlo al vernos lleno de vapor, firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Muévese potente la iglesia de Dios, de los ya gloriosos, marchamos en pos, solo un cuerpo, y uno es el Señor, una la esperanza, y uno es nuestro amor, firmes y adelante, huésped de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Tronos y coronas pueden perecer, de Jesús la iglesia fiel habrá de ser, nada en contra suya prevalecerá, porque la promesa nunca faltará. Firmes y adelante, huésped de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Que Dios lo
los hermanos, ¿no? Agradecido. Gloria al nombre del Señor. ¿No? La firmeza en nuestra fe. ¿No? En nuestra fe. Y eso solamente nos da el Espíritu. ¿No? Esa convicción, esa seguridad, ¿no? Nos da el Espíritu y eso nos mantiene firme, inamovible. ¿No? Nos querrán mover, pero no hay caso, porque estamos en la fe. En lo que Dios dice, eso es. Sírvase, hermana Norma. Gracias. Gloria a Dios. Amén. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Dios le bendiga. Amén. Grandemente, como hace mucho que no agradezco, bueno, quiero saludarlos, los hermanos, gozarme con ustedes que pueden estar en este día. Es hermoso, hermano, que puedan estar cada uno, no hay frío, no hay nada. Cuando queremos estar en comunión con el Señor, ¿no? Amén. También con los hermanos. Y poder llegar a la iglesia es algo hermoso. Cambia todo cuando venimos a la congregación, porque escuchamos el testimonio, escuchamos la palabra de aliento, escuchamos la manifestación que Dios hace con cada uno, ¿no? Y qué hermoso, ¿no? Porque todos tenemos que gozar la comunión, todos tenemos que alentarnos los unos a los otros y poder deleitarnos en la presencia de Dios. No hay cosa más hermosa, hermano, que contemplar la presencia del Señor, ¿no? Estar ahí. ¿Cuántos varones contemplaron la presencia de Dios, no? Aunque nosotros aparentemente cuando vemos la Escritura y vemos cuántas cosas, ¿no? Pero dice que estaba firme como viendo al invisible. Dios se manifestaba de una forma tan especial con los profetas, con aquellos varones que estaban ahí transmitiendo la palabra. Yo siempre me deleitaba porque decía yo, qué ojo que tiene, sin entender, sin comprender y sin darme cuenta en aquel tiempo de que Dios hablaba acerca de los ojos y del entendimiento. No, estaba lejos de mí esas cosas. Yo solamente observaba y decía, qué visión, cómo puede atravesar los tiempos, porque ellos tenían un ojo que podían ver y atravesar los tiempos, la profecía, la palabra que ellos declaraban, una palabra que atravesaba los tiempos, no era solamente en ese momento específico que estaban hablando, sino que atravesaba todo allá, porque cuando Isaías ve el sacrificio del Señor, que todavía ni tan siquiera estaba cerca, pero sin embargo vio cómo nació y vio cómo fue a la cruz, vio cómo fue menospreciado, vio todas las cosas, vio el fin del pueblo de Dios, 70 años de cautividad, toda esa visión. Qué tremendo, hermano, cómo Dios transmitía a través de estos varones, ¿no? Y que muchas veces nos deleitamos escuchando la palabra y muchas veces nos hemos quebrantado diciendo qué hermoso cómo eran estos varones, ¿no? Pero como Dios nos da a nosotros en este tiempo, mientras escuchaba a los hermanos que hablaban, me acordaba de un pasaje, y qué hermoso que es cuando un creyente recibe la palabra. Usted puede estar en cualquier lado y sabe que Dios le da el alimento. Puede estar en un lugar que todo error, pero usted tiene una preservación de parte de Dios, que Dios le está trayendo otro alimento. Y aunque sea dada esa palabra no le perturba ni le perjudica, porque ya tiene la línea y sabe cómo va. Por eso es hermoso. Me acordaba cuando hablaban los hermanos y me acordaba yo cuando recibía la palabra. Toda la Biblia era mía, llena de papelitos escritos, porque yo rápido escribía. Todo lo que me daba el Señor mientras yo estaba sentada y todavía no venía el mensaje, lo escribía todo. Tenía lleno por allá atrás, metían no sé dónde la Biblia por ahí. Y me gozaba con el Señor y yo recibía el alimento que Dios me daba. Muchas veces venía a la presencia del Señor y, hermanos, yo sentía que comía. Realmente, por eso me hizo acordar, hermano, cuando habló, yo sentía el sabor de la comida. Le digo, sentía el sabor de la comida, un alimento verdadero, ¿no? Como es la palabra de Dios, ¿no? Cuando uno está en la comunión, por eso hay algo tan maravilloso que es la comunión, que Dios te trae y te guía, te lleva específicamente a los lugares donde uno tiene que conocer, porque no es todo así, sino que te va llevando para asegurarte salvación, redención, justificación. Hay posiciones que Dios te va llevando para darte a entender la seguridad que uno tiene que tener como
como uno registra su propia vida en esta tierra y tiene seguridad, porque yo tengo que declarar delante de muchos que están ahí afuera diciendo que yo soy Norma Galván y que mi casa es así, la calle donde vivo, tengo que presentar eso. Así también Dios lo hace en nosotros legítimamente, para que nosotros podamos pararnos delante de cualquier adversidad, de cualquier circunstancia, de cualquier enemigo, de cualquier cosa, para pararnos y saber que nosotros tenemos la autoridad del Señor, ¿no? Como Dios nos ha transmitido esa gracia poderosa, y me acordaba de este pasaje, porque yo tenía otro pasaje para leer, pero me acordé de este pasaje que dice así, Hechos 28, 27, fue el último mensaje que el apóstol Pablo hablaba con los judíos en aquel momento, cuando hubo ahí una reunión entre ellos para poder hablarle y poder tratar el tema de lo cual él estaba preso, ¿no? Y le dice así, porque el corazón de este pueblo, capítulo 28, 27, dice, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y sus ojos han cerrado para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan de corazón y se conviertan y yo los sane. ¿De cuándo viene esto para el pueblo de Israel? Desde el tiempo de Isaías, porque Dios levantó a Isaías para que hiciera este trabajo. Por eso que siempre, cuántas veces he compartido en la radio este mismo mensaje, por causa de que muchas veces no percibimos estas cosas, ¿no? El propósito de Dios, el propósito era que creyeran a la palabra, que conocieran al Señor, que conocieran a Dios, el pueblo. Y el pueblo nunca se quería percibir de lo que Dios le transmitía a través de los profetas, sino que quería lo que tenían allá los otros. Siempre estaban altercados, y por eso Dios levantó a Isaías y le dice en el capítulo 6, ¿a quién enviaré? Y él dice, heme aquí, envíame a mí, dice Isaías. Pero ¿cuál era el propósito? Era el propósito cerrar los ojos y los oídos, y para que no se conviertan y para que no haya sanidad, para que no haya libertad para ellos, por causa que Dios había cerrado en ese momento todo aquello que ellos tenían que haber recibido. Mire desde dónde, hasta dónde el apóstol Pablo se levanta. Cuando el apóstol Pablo se levanta, Dios lo llama específicamente para contrarrestar este mensaje. Completamente. Lo hizo y le dio la autoridad para revertir eso que estuvo todo ese... Mire del tiempo de Isaías, hasta este tiempo, cuando Dios llamó al apóstol Pablo. Y lo llamó para que se conviertan, para que reciban herencia y sean transformados. Transformación de vida. La luz del entendimiento es lo que produce transformación de vida y conversión. No había otra forma de transmitir, sino a través de la revelación de la palabra de Dios, para que ellos entiendan, porque una persona puede estar cautiva, le digo en esta hora, cualquier cautivo que viene a este lugar o puede entrar por esta puerta, si recibe la luz de la palabra, es libre. Se desata el entendimiento. Nosotros necesitamos que el entendimiento se desate para ser libre. Cuando nosotros recibimos la palabra, produce luz y las tinieblas salen. Porque es un trabajo que va de acuerdo a lo que Dios específicamente trató acá. Los ojos del entendimiento, el apóstol Pablo en el capítulo 3 ora por esto específicamente, porque se le dio la autoridad y se le administró cómo debía administrar este misterio que Dios le revelaba a él, para que alumbre los ojos del entendimiento. Y en el capítulo anterior, ahí 9 y todo el 26 está hablando, cuando Dios los llama específicamente. Por eso qué hermoso, hermano, y qué maravilloso, ¿no? Que seamos participantes de un conocimiento que estuvo oculto. Por eso tenemos que darle el valor que tiene esta palabra. Y cuando se va, tenemos que buscarla de nuevo, tratar de alinearlo con la palabra, porque la carne nos saca de eso. Cuando nosotros nos ocupamos de otras cosas, nos saca de ahí. Pero nosotros nos volvemos nuevamente para que ese entendimiento siempre esté en comunión con Dios. Eso que nosotros recibimos, ¿sabe por qué? Porque al recibir los ojos del entendimiento, muchas veces nosotros exploramos por otro lado. Porque se nos revelan muchas cosas. Viene mucha revelación a través de esto. Por eso le digo, puede venir un entendimiento a veces de la cautividad de alguien, puede seguir así, pero no es para que nosotros lo sigamos. Es para que nosotros demos libertad y se acabó.
Por eso que nosotros siempre tenemos que estar ahí bajo el mando del Señor para que Él nos guíe, nos enseñe, nos administre. Muchas personas fueron liberadas por esta causa, porque para esto está la palabra, pero también para nosotros sostenernos y no desviarnos, sino siempre al Señor, siempre siguiendo la palabra, siempre siguiendo el orden. Mire qué tremendo, hermano, cuánto tiempo, los ojos cerrados. Es como un ciego, como alguien que vos le das de comer, pero él no puede ver lo que está comiendo, no sabe, no puede disfrutar ese beneficio que se le tiene que dar. No tiene la forma, por eso dice la ley, tiene la imagen, no la forma. No podían ellos, cuando vino el Señor, tomar de Él, porque sus ojos estaban oscurecidos. Todo ese tiempo estaban los ojos oscurecidos. Sus oídos escuchaban pesadamente. No podía entrar la palabra de Dios para que produciera fe, porque la palabra produce fe. Y cuando entra la palabra, ahí está la fe operando. No podían alcanzar eso, porque había una palabra ahí declarada. Bendito sea el nombre de Jesús, para que no vean con los ojos, oigan con los oídos, entiendan de corazón y se convierta, y yo lo sano. Esto está en Mateo 13, y después están Hechos de los Apóstoles, después lo agarramos de allá de Isaías. Viene así ya encaminado, y después lo vemos acá en el libro de Hechos, lo vemos al apóstol Pablo hablando de este tema también en otros lugares. Pero él pudo recibir, qué lindo, ¿no?, que podamos entenderlo, esta administración, cómo administraba a través de hacer alumbrado, hermano. Es maravilloso el día que pude entender algo de Dios, hermano, se desató. Yo por eso doy testimonio siempre de la palabra, ¿no? Ahí se desató porque comenzó a ministrar el Señor de tal forma en mi vida que esa palabra me llevaba a otra palabra, y esa comunión me hacía andar en esa comunión, elevando a Dios y poniéndome en los lugares que tenía que ponerme a entender realmente lo que era la salvación, que ellos tenían que entender antes de poseer la herencia, tenían que entender porque estaba la circuncisión en ese momento, no podían entrar condenados a poseer una tierra, cual era la heredad, por más que sea la heredad, porque no le iban a poder resistir a los que estaban ahí, y ellos necesitaban tener seguridad de salvación, seguridad de redención, seguridad. Dios lo hizo pasar por el Mar Rojo, lo hizo pasar por el Jordán, y transmitiéndole lo que Dios le quería transmitir para que ellos cuando entraran sean poseedores libres, puedan arrebatar la bendición. Así nosotros también, hermano, por eso habla el libro de Efesios, hermano, sentado con Cristo en lugares celestiales. Sabe que cuando usted está en ese lugar no hay condenación. Cuando usted está sentado ahí no hay nada imposible. Cuando usted está ahí, hermano, tiene una seguridad tan grande, específicamente. ¿Por qué? Porque Dios lo ha elevado juntamente con Cristo. La unión con Cristo es tan importante, es tan específica y es tan grande, hermano, que Dios lo hace una realidad en nosotros. Que Dios le bendiga grandemente en este día. Gracias por poder compartir con usted, hermano. Gracias al Señor por la hermana Norma, ¿no? Gloria al nombre del Señor. Y bueno, hermano, le invito a ponerse de pie. Vamos a cantar una alabanza y levantar la ofrenda. Amén. Y después vamos a la palabra. Gloria al nombre del Señor. No sé qué hora es, porque mi reloj me engaña. A ver, ya está. Bueno, no, creo que está bien, amores. Sí, vamos. Hermano Fabio, por favor, ¿podría levantar la ofrenda? Tienda con alegría como el sol brillará, como el sol brillará, como el sol brillará. Tienda con alegría como el sol brillará, y Dios recompensará. Oh Señor, bendice esta ofrenda. Oh Señor, bendice esta ofrenda. Bendice a sus hijos que cooperan de buen corazón. Dale a ellos gozo, paz y alegría, bendiciendo su pan de cada día, oh Señor.
Sírvase, hermano. Padre amado, te damos la gracias con todos mis hermanos que pudimos llegar para escuchar Alabado sea tu himno, nombre, alabanza Señor. y tu palabra tan linda. Bendice, Señor. Padre amado, bendice a todos mis hermanos que pudieron ofrendar. Y a los que no pudieron ofrendar, bendícelo de igual manera, mi Señor. Gloria Padre a tu amado, nombre, te pedimos Señor. una bendición especial por todos nuestros hermanos. que no Alabado pudieron sea tu llegar, nombre, Señor. Tú sabes todas las cosas, Señor. Y si alguno está enfermo, pon tu mano, mi Señor, para que tú le puedas sanar, mi Señor. Gloria a tu En nombre del nombre. Padre, del Hijo y al Espíritu Santo. Amén. mi Señor. Amén. Pueden tomar asiento, hermano. Gloria al nombre del Señor. Me cambié el pantalón y me olvidé la plata. Bueno, el Señor bendiga. Mañana vamos al doble. Gloria a Dios. Gracias le damos al Señor, hermano. Y vamos a leer ahí en Primera de Corintios 11. Y la hermana Norma y la mayoría de los hermanos que participaron nos compartían a nosotros el lado de la gracia, ¿no? El evangelio de la gracia, ¿no? Pero nosotros queremos saber y le pedimos al Señor, ¿no? Le pedimos al Señor que Él nos ilumine para que nosotros podamos entrar en el gobierno. Queremos entrar en el gobierno de Dios, porque entendemos ahora que eso es muy importante. Mire, después de tantos años de predicar la gracia, ¿no? La gracia no puede disfrutarse o no puede construir, ¿no? Sin el gobierno. Necesitamos el gobierno de Dios. Cuando nosotros entendemos que estamos bajo un gobierno, ¿no? Nosotros vamos a ir entendiendo que somos personas representantes de un gobierno, somos embajadores, como quien le dice, ¿no? Y bueno, y tenemos que dar a conocer a aquel que nos gobierna y el gobierno que éste tiene. Cuando Cristo vino al mundo, nuestro amado Señor, Él vino a reinar sobre Israel. Si Israel lo hubiera recibido, ¿no? El gobierno se hubiera establecido. Pero como no lo recibieron, lo rechazaron, entonces el gobierno dio lugar a la gracia. Dio lugar a la gracia. La gracia siempre estaba, ¿no? Siempre, de la eternidad, antes que fuera mencionada la primera palabra en el universo, para la creación estaba la gracia, pero el gobierno no estaba. Porque ¿qué iba a gobernar si no había creación? Entonces, Dios creó todas las cosas para gobernar. Él quiere gobernar. Quería gobernar al mundo por medio de Adán. Le dio todo el gobierno a Adán y Adán desobedeció, entonces el gobierno no se pudo establecer, el gobierno de Dios. También no solamente que quería gobernar sobre el mundo, sino que Dios quería ser uno con el hombre, no con Adán. Quería meterse dentro de Adán y bueno, y podía hacerlo porque Adán no había cometido ningún pecado, era perfecto. Tenía inmortalidad, pero no tenía vida eterna. Y bueno, y yo voy a leer una parte de los hermanos de Recobra acá, en el capítulo 11, y dice así la palabra del Señor: sed imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo, ¿no? Y dice, os alabo, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones, dice aquí, no sé cómo dice en la Biblia de ustedes, dice las instrucciones, tal como las entregué. Vio qué importante, ¿no? Es establecer esto en la iglesia, seguir las instrucciones como el Señor nos da, ¿no? Y si viene a otro a instruirnos de otra manera, no tenemos que recibirlo. Tenemos que recibir las instrucciones que nos da el Señor por su palabra y por su espíritu, ¿no?
Si viene otro queriendo instruirnos, capacitarnos de otra manera, no hay que recibirlo. Entonces, Pablo tenía este contentamiento, ¿no? Os alabo porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones, dice aquí, tal como las entregué. Ahí en 2 de Tesalonicenses 2:15, ¿qué dice, hermano? No, estas instrucciones lo daba predicando y lo daba también por escrito, las instrucciones, el apóstol Pablo, de dos maneras, ¿no? 2 de Tesalonicenses 2:15, si alguien encontró puede leer, si no voy a leer. Hermanos, estad firme y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Quiere decir que las instrucciones son las doctrinas, las enseñanzas de Pablo. Eso tenemos que retener, ¿no? Atesorar en nuestro corazón las enseñanzas que Dios le dio al apóstol Pablo, ¿no? No es poca cosa, como decía la hermana Norma, tenemos que darle valor a eso, ¿no? Tenemos que estar persuadidos que, vio que también le dice Pablo a Timoteo, retén aquello de lo que te has persuadido. Tenemos que estar persuadidos en nosotros mismos que lo que nosotros sabemos lo aprendimos de Dios. Que ningún hombre nos enseñó eso, solamente Dios nos enseña, ¿no? Si usted es enseñado por el hombre, entonces otro hombre le puede enseñar de otra manera. Pero si usted es enseñado por Dios, ¿no? El Espíritu Santo no le puede enseñar de una manera, el Hijo no le puede enseñar de otra manera, todos enseñan de la misma manera. Entonces dice el Señor aquí, Pablo, perdón, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios es la cabeza de Cristo. Y acá ya entramos en el gobierno, ya es un gobierno que se tiene que establecer en la iglesia, ¿no? Y se tiene que, en el gobierno, ¿no? Se tiene que reconocer la autoridad. Y reconocemos la autoridad cuando seguimos las instrucciones, las enseñanzas que esa autoridad nos enseña. No reconocemos la autoridad. Para nosotros el peso de la palabra de Dios, o decir, la palabra de Dios tiene un peso sobre nuestro corazón, sobre nuestra vida, ¿no? Que nos hace estar firme, como hablábamos al principio, ¿no? Y nos asegura que todo lo que vendrá después es para nuestra bendición. Bueno, entonces no podemos cambiar nosotros el orden establecido en cuanto al gobierno. Entonces Pablo nos dice a nosotros, no, yo quiero que sepáis, ¿no? Seguramente que todavía no lo había enseñado. Y vamos a Romanos y meditamos en lo que Pablo enseñó en Romanos, y yo no recuerdo que Pablo haya enseñado algo sobre el gobierno. No, yo por ahora no recuerdo. Pero acá Pablo quería que se supieran algo, pues se ve que estos hermanos no estaban alcanzando a vivir bajo el gobierno que Pablo conocía, que era el gobierno de Dios, ¿no? Entonces le trae un conocimiento a estos hermanos que se ve que no atesoraron las enseñanzas de la gracia, ¿no? De la provisión, porque Pablo en el capítulo 1 de Corintios le dice a ellos que ellos habían sido enriquecidos en toda ciencia y en todo conocimiento. Pero después los vemos a los corintios divididos, los vemos peleándose los unos con los otros, ¿no? Es como que no había alguien que gobernara, no había alguien que estableciera el orden ahí, ¿no? Y entonces acá el hermano dice, los versículos 3 al 16 tratan del séptimo problema en el asunto. El séptimo problema, mire.
¿no? Que habla sobre cubrirse la cabeza, ¿no? Y los primeros 6 problemas tratados en los capítulos del 1 al 10, dice el hermano, pueden considerarse un grupo. Tienen que ver con asuntos relacionados con la esfera de la vida humana. Los primeros problemas que hubo en Corintio. Las situaciones que los corintios no podían resolver. Estaban más relacionados con el aspecto humano. Los últimos 5 problemas tratados del capítulo 11, ¿no? 11 al 16, es otro grupo que tienen que ver con asuntos relativos con la esfera de la administración o del gobierno de Dios. ¿Vio? Entonces, esto acá que Pablo le está queriendo enseñar a los corintios, está relacionado con el gobierno, no está relacionado con los problemas humanos o con lo relacionado a la humanidad que ellos traían, sino que ellos tenían que reconocer que en la iglesia había un gobierno y ellos tenían que aprender a someterse a ese gobierno. Que toda la enseñanza que Pablo les dio en el libro de Romanos, ¿no? Toda la enseñanza fue para que ellos vivan dentro de un gobierno, en el gobierno de Dios, ¿no? Porque este no es el gobierno de Cristo. Aunque Cristo es la cabeza de la iglesia, no es el gobierno de Cristo, porque el gobierno de Cristo vendrá una vez que la iglesia sea arrebatada. No, ahí va a venir el gobierno. Este es el gobierno de Dios. Es decir, que estamos bajo el gobierno del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ellos tienen que gobernar la iglesia, ¿no? Ellos son los que determinan las leyes, los parámetros. Ellos determinan todo, ¿no? El hombre no puede determinar el orden dentro de la iglesia, sino que el orden dentro de la iglesia lo determina Dios, ¿no? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces acá Pablo dice, acá al hermano, el primer problema de este último grupo está relacionado con la posición de Cristo y de Dios como la cabeza en el gobierno divino. Y entonces por eso dice acá, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. Es decir, que el varón, ¿quién lo gobierna al varón? El varón, el cristiano, el hombre nacido de nuevo. ¿Quién lo ve? Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo es la cabeza. Amén, gloria a Dios. ¿No? Quiere decir que el varón no tiene cabeza. El cuerpo de nosotros los varones lo gobierna Cristo, ¿no? Tenemos que entender eso, ¿no? Porque Cristo es la cabeza de todo varón. Entonces, se esperaría que nosotros, los hermanos varones, obedeciéramos, creyéramos, porque siempre obedecer no es hacer para nosotros, sino es creer, ¿no? Si verdaderamente creemos, sinceramente, verdaderamente creemos, se va a manifestar en nosotros. No es que nosotros vamos a hacer, vamos a obedecer en el sentido de hacer algo, sino de creerlo todo, ¿no? Entonces nosotros tenemos que obedecer. ¿Qué tenemos que hacer? Creer que Cristo es la cabeza de todo varón. Fíjese. Que Cristo es la cabeza de todo varón. Y el varón es la cabeza de la mujer. ¿Vio? Entonces, la mujer tiene que estar sujeta al varón. Pero no hay problema con eso, ¿eh? No, usted no lo conoce a mi marido, pastor. ¿Sabe lo que es mi marido? Es un dolor de cabeza. Insoportable. No hay problema con eso. ¿Por qué? Porque el varón está sujeto a Cristo. Y si el varón está sujeto a Cristo, la mujer puede estar sujeta al varón sin ningún problema. Porque al darle lugar a Cristo en su vida, entonces ella va a ser tratada por el mismo Cristo, ¿no? Por Cristo mismo va a estar tratando con la mujer. Y Cristo no la va a maltratar,
porque está escrito creo que en Efesios, ¿no? Como Cristo, vamos a leerlo, 5:20, sí. ¿Vio? Entonces la mujer tiene que estar sujeta al varón, pero cuando el varón está sujeto a Cristo, cuando el varón está sujeto a Cristo, entonces la mujer no tiene que tener temor de estar sujeto a su marido, ¿no? Creo que lo dije bien. Bueno, leemos ahí en Efesios capítulo 5, 23, 24 creo que es, o 25. Sí, hermano, lean por favor. 23. Sí, hermana. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por eso. ¿Vio? Creo que habla en una parte donde dice que la debemos tratar como vaso frágil, ¿no? A nuestra esposa, con delicadeza. Como Cristo trata a la iglesia, nosotros los varones tenemos que tratar a nuestras esposas, ¿no? Entonces, si nosotros estamos sujetos a Cristo, porque Él es la cabeza, entonces para nuestras esposas no va a ser problema estar sujetas a nosotros, ¿no? Y eso es un aprendizaje. Es algo ¿qué tiene que hacer la esposa? Ver a Cristo en el esposo. Tiene que ver a Cristo en el marido. Entonces, ¿pero qué dice? Y Dios es la cabeza de Cristo. Quiere decir que Cristo tampoco se gobierna a sí mismo. Tampoco gobierna su cuerpo, Cristo. Sino que el que gobierna su cuerpo es Dios. Para mí está haciendo lugar o alusión al Padre, ¿no? Fíjese, el Padre es el que gobierna a Cristo, Cristo es el que gobierna al hombre y el hombre es el que gobierna a la mujer, ¿no? Y ahí, y no es que son siempre las mismas directivas, son las mismas doctrinas, las mismas enseñanzas, ¿no? Que se van pasando Dios, Cristo, el hombre y la mujer. No hay... no es que cada uno enseña lo que le parece, sino que todo viene a la enseñanza, viene de allá arriba, la instrucción, la doctrina. Entonces, dice el apóstol, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, ¿vio? Y para aquel tiempo, el varón, el machismo de los judíos religiosos era muy grande, el machismo. Ellos a las mujeres la usaban solamente para procrear. La mujer no tenía, bueno, en un tiempo, no tenía ni siquiera derecho a la herencia. Bueno, y muchos derechos que Dios le daba a la mujer, los judíos no se lo daban. La mujer era muy maltratada por el varón, muy descalificada por el varón, ¿no? Pero acá el Pablo le dice a aquellos hermanos, dice que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios es la cabeza de Cristo. Entonces dice que nosotros tenemos que reconocer esta autoridad, este gobierno, digámoslo así. Es el gobierno en la iglesia, ¿no? Y después se va a un tema que es cubrirse la cabeza, ¿no? Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta ofende a su cabeza, afrenta a su cabeza. Gloria al nombre del Señor. Y puesto que el hombre es la cabeza de la mujer y es la imagen y gloria de Dios, como dice el versículo 7, debemos mantener su cabeza manifiesta. Tiene que estar descubierta y expuesta. Cuando toca el trono, cuando está dentro del gobierno de Dios, el hombre no puede cubrirse la cabeza. ¿Por qué? Porque él es la imagen de Dios, ¿no? Fíjese, el hombre.
cuando el hombre ora a Dios o cuando el hombre habla por Dios, no debe cubrirse su cabeza, porque en aquel tiempo los judíos se cubrían la cabeza. Cuando iban al templo, tanto las mujeres como los hombres se cubrían la cabeza. Pero ahora viene el cristianismo. Los gentiles, cuando iban a adorar a los dioses paganos, ni la mujer ni el hombre se cubría la cabeza. En el judaísmo se cubría la mujer y el hombre la cabeza. Y ahora viene el cristianismo, y en el cristianismo solamente la mujer se cubría la cabeza, ¿no? Reconociendo la autoridad, diciendo que la iglesia estaba bajo la autoridad, que aceptaba el gobierno, que acepta el gobierno de Dios, que acepta todas las enseñanzas, las doctrinas que Dios establece, ¿no?, para la iglesia. Entonces, cuando las hermanas usan el velo, ¿no?, eso no significa santidad, el velo, ni significa pureza, ni otras. Lo único que cuando la hermana nos usan el velo en la cabeza, nos están haciendo saber a nosotros que la iglesia está bajo un gobierno, ¿no? Y tanto el hombre está bajo el gobierno de Cristo, y que Cristo está bajo el gobierno de Dios, ¿no? Eso es lo que significa el velo en la cabeza de la mujer. No tiene otro significado, porque dice relacionado con el gobierno, con el orden, porque está tratando de Pablo de que los corintios pudieran ellos entrar en el orden de Dios, ¿no? Y Dios vive en el orden. Cuando una persona no reconoce el gobierno de Dios, es una persona desordenada para Dios, ¿no? La gracia siempre estuvo, pero en el gobierno de Dios la gracia es muy importante. ¿Por qué? Porque solamente la nueva creación puede someterse a este gobierno. El hombre nacido de Adán no puede someterse a este gobierno, y el hombre natural menos. Solamente el hombre espiritual puede someterse al gobierno de Dios. Y cuando el hombre espiritual se somete al gobierno, bajo el gobierno de Dios, entonces se puede ver en la iglesia, se puede ver la gloria de Dios, la sabiduría, la inteligencia y todos los atributos de Dios, ¿no? Pero si hay un miembro del cuerpo que no se somete, ¿no?, entonces está cumpliéndose lo que dice ahí en Tesalonicenses capítulo 3. Creo que Tesalonicenses fue que leímos hace poco. Capítulo 3, cuando hablaba de que tenemos que separarnos de todos aquellos hermanos que andan desordenadamente. ¿Qué es andar desordenadamente? No andar conforme al gobierno, no solamente conforme a la gracia. No es porque cuando hablamos de la gracia, nosotros hablamos de andar, como decía nuestro hermano Nicolás, ¿no?, que desde el capítulo 4 en adelante habla de la vida práctica, ¿no? Y nosotros andamos como una nueva creación. Pero fíjese lo que dice la palabra de Dios ahí en el segundo de Tesalonicenses, creo que segundo, ¿no? 3:6. Sí, pero yo quería, nosotros mismos sabéis, el 7, de qué manera debéis imitarnos, porque no andamos desordenadamente entre vosotros. ¿Por qué no andaba desordenadamente? Porque él estaba bajo un gobierno, ¿no? Más la gracia lo capacitaba a él para estar sometido a ese gobierno, porque la gracia se nos fue dada para estar sujeto al gobierno, para vivir dentro de ese gobierno, ¿no? Entonces andar desordenadamente
es no aceptar lo que Dios establece en su gobierno. Entonces, ¿qué establece Dios en el gobierno? Que la mujer debe cubrirse su cabeza. Eso lo establece Dios en su gobierno. Entonces, cuando alguien habla o profetiza, dice, creo que más adelante, ¿no? En primera de Corintios, en el versículo 5. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza, ¿no? ¿Cuál es la cabeza de la iglesia? ¿No? Es Cristo. Y la cabeza de Cristo es Dios. Entonces, cuando la mujer no se cubre la cabeza, entonces está rechazando el gobierno de Dios, porque el velo no es para dar, el mensaje del velo no es que yo estoy sujeta a mi marido, sino que el mensaje del velo es que la iglesia está sujeta a Cristo, y ahí entra el hombre, y ahí entra Cristo, porque Cristo está sujeto al Padre, la cabeza de Cristo es Dios. Entonces, fíjese lo importante que andar ordenadamente. Pero para andar ordenadamente, según Tesalonicenses capítulo 3, que estábamos leyendo, porque nosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, porque no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos pan de ninguno de balde, antes obrando con trabajo y fatiga, de noche y de día, por no ser gravosos a ninguno de vosotros. No porque no tuviésemos potestad, sino por daros en nosotros un desechado para que nos imitéis. Porque aún estando con vosotros denunciamos esto, que si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que andan algunos entre vosotros fuera de orden, no trabajando en nada. Entonces, ¿dónde tenemos que trabajar nosotros? No, porque acá parece que solamente esto es una palabra espiritual, es una enseñanza espiritual, aunque se presenta como algo natural, ¿no? Porque lógicamente es aplicado a los dos lados. Trabajar nosotros espiritualmente, ¿dónde trabajamos? Acá. Trabajamos acá. ¿Qué hacemos? ¿No? Morimos a nosotros mismos, a nuestro pensamiento. Morimos, renunciamos nosotros a vivir la vida que nosotros pensamos, o que los sentimientos, o que las circunstancias, nosotros renunciamos. Trabajamos en nosotros mismos, ¿no? Para entrar con nuestra humanidad, con la ayuda del Espíritu Santo, porque nosotros mismos no podemos hacer, nosotros somos colaboradores de Dios, ¿no? Como hijos amados, es decir, el Espíritu Santo y nosotros trabajamos en nosotros mismos. ¿Para qué? Para que nosotros podamos responder al gobierno en la cual nosotros estamos, ¿no? Y cuando un hermano o una hermana no trabaja, que tampoco coma, dicen. Porque oímos que andan algunos entre vosotros fuera de orden, no trabajando en nada, sino ocupados en curiosear. A los tales requerimos y rogamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando con reposo coman su pan, ¿no? Y bueno, y después sigue ahí que nosotros no lo tenemos que tener como enemigos, sino amonestarle como hermanos. Entonces, entrar en el gobierno, estamos con cosas sencillas, porque acá es algo sencillo lo que Pablo está hablando, que es cubrirse la cabeza. Pero aunque es algo sencillo, es algo muy importante, pues es algo que nosotros no tenemos que tener, darle valor a esta enseñanza que Pablo nos, para que podamos nosotros, para que Dios pueda gobernar. Dios tiene que poder gobernar sobre la iglesia. Dios no va a ir a un lugar donde no ejerza su gobierno. Dios no va a estar ocupando un lugar en un lugar donde no pueda gobernar. Él quiere gobernar. Por eso Él nos creó.
¿no? Creó a Adán, pero ahora creó una nueva creación en la justicia y santidad de la verdad, para gobernar, para traerle a este mundo lo que este mundo necesita, que es la eternidad con Dios. Porque este mundo que nosotros conocemos y vemos va a ser deshecho. Pero va a venir un mundo donde ahí se va a manifestar la justicia, la vida eterna y la perfección. Entonces, pero dice, todo varón que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza. Está fuera de orden. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza. Ahora, ¿cuándo el varón cubre su cabeza? ¿No? Cuando él considera que él es cabeza. ¿No? Y él no es la cabeza, el varón. No, la cabeza es Cristo. ¿No? Cristo es la cabeza. Pero todo varón que ora o profetiza cubierta su cabeza. ¿Cómo cubre el hombre su cabeza? ¿No? Con su propio pensamiento, ¿no? Por su propio razonamiento. Esto es una interpretación, ¿no? Aclaro, es una interpretación. Con su propio razonamiento él cubre su cabeza. Y entonces no le da lugar a Dios para que lo gobierne. No, entonces dice que él afrenta su cabeza, avergüenza su cabeza, porque la cabeza de él no puede gobernarlo, que es Cristo, por causa que él cubre su cabeza. De tantas cosas cubre el hombre su cabeza y resiste al gobierno de Dios. No, resiste al gobierno de Dios. Entonces todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza. ¿No? Entonces la mujer tiene que cubrir su cabeza. Tiene el pelo, la mujer, tiene el pelo largo, cubre su cabeza, pero eso es lo natural, como dice el versículo 14. La naturaleza misma, dice, está hablando de la naturaleza, lo natural. No pregunta, no os enseña que si el varón tiene el pelo largo, le es una deshonra, pero que si la mujer tiene el cabello largo, le es una gloria. Porque el cabello es lo natural. La hermosura de la mujer está en el cabello. Eso la hace hermosa la mujer. No, según la Biblia, estamos hablando según la Biblia, pero no está hablando acá de lo espiritual, sino que está hablando de lo natural. Pero en lo espiritual, la mujer, las hermanas deben cubrirse su cabeza y el mensaje, porque esta es una declaración de fe, ¿no? ¿El mensaje cuál es? Que la iglesia está sujeta a Cristo. Sujeta a Cristo está sujeta al gobierno de Dios. Entonces la iglesia tiene que ser gobernada por Dios, por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Nosotros estamos bajo el gobierno cuando aceptamos las enseñanzas, las instrucciones, las doctrinas que Dios nos da a nosotros por medio del Evangelio de la Gracia, ¿no? Porque si bien toda la palabra es de Dios, no toda la palabra fue dirigida para la iglesia. No, mucha de la palabra fue dirigida para el pueblo de Israel. También hay palabras en la Biblia que fue dirigida para algunos hombres particularmente. Entonces, esto es una introducción, pero yo quisiera que ustedes no también puedan orar en esa dirección al Señor, ¿no? Que cada uno de nosotros anhelemos y deseemos conocer más del gobierno de Dios. Querer entender, que entendemos la gracia, entendemos la justificación, entendemos la santificación, entendemos el nuevo nacimiento, entendemos las dos naturalezas, entendemos muchas cosas en cuanto a la gracia. Pero tenemos que entender lo que significa que Dios gobierne, ¿no? Entrar en el gobierno de Dios, porque estuvimos en la gracia sin el gobierno. No nos gobernaba Dios a nosotros, lo que nosotros nos gobernaba era el hombre desobediente, digámoslo así, el hombre desordenado, ¿no? Que era el hombre natural. Y el hombre natural se cubre su cabeza, ¿no? Como ya les dije, con tantas cosas, con tantos pensamientos,
razonamientos, es como un velo que se pone, y ese velo le hace saber a Dios que Él no tiene, que esa persona no está bajo su autoridad. Entonces, esto es lo primero que tenemos que entender, ¿no? Queremos dar a conocer el Evangelio de la Gracia. Sin el gobierno, no creo que lo podamos lograr. Sin el gobierno, porque ahí nos habla de sujeción, de una obediencia al 100%. ¿No? En el gobierno de Dios, Dios nos admite, por eso lo puso dentro de su cuerpo al gobierno, el cuerpo de su Hijo. Y como decía nuestro hermano Pastor Nicolás, decía, ¿cuál de parte del cuerpo es el que piensa? Del cuello para abajo. Nadie piensa del cuello para abajo, sino que todo el cuerpo recibe la dirección que da la cabeza. El cuerpo es gobernado por la cabeza. ¿Cuál es el cuerpo, la cabeza de la iglesia? Bueno, nosotros decimos que es Cristo. También la Biblia lo dice, pero ahora nosotros entendemos que es Dios mismo. Dios mismo. Y nosotros tenemos que aceptar y tenemos que aprender más sobre eso. Tenemos que aprender cuál es la voluntad de Dios con el cuerpo. ¿Para qué Dios quiere tener dominio, control del cuerpo? Porque dice en Tesalonicenses 5:23 que todo vuestro ser entero, espíritu, alma y cuerpo, sea hallado irreprensible, ¿no?, para la venida del Señor. Hasta acá nomás, hermano, porque estamos haciendo una introducción de este tema. Y espero que el Señor nos alcance luz y que le dé luz a ustedes, especialmente a los hermanos que comparten la palabra, para que podamos nosotros entender lo que significa entrar en el gobierno. Pablo le dijo a los corintios, dice, pero quiero que sepáis, os alabo en todo, que os acordáis de mí y retener las instrucciones tal como las entregué. Ellos retenían las instrucciones, pero quiero que sepáis, ¿no? Pero hay un pero ahí, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios es la cabeza de Cristo, ¿no? Y ahí está el gobierno. Tenemos que entrar en este tema profundamente para poder nosotros seguir todas las mismas reglas, todas las mismas, digamos, las mismas doctrinas, la misma enseñanza, ¿no? Que el Señor le bendiga. Le invito a ponerse de pie, hermano. Gracias le damos al Señor. Saludamos a la hermana, al hermano pastor Juan Tiquiboco, pastor y maestro de la palabra en Bolivia. Que el Señor le bendiga. A la hermana Rosemary y a la hermana Gualdina Vargas también, que el Señor le bendiga. Señor, te pedimos que tú bendigas la retirada de los hermanos de este lugar, Señor. Que ellos puedan llegar a sus hogares en compañía de los ángeles, que los guarden y los protejan de todo mal, Señor. Reprendemos al enemigo, Señor. Atamos, Señor, toda mala intención, Señor, en el nombre de Jesús. Y nos declaramos, Señor, cubiertos, Señor, con tu poder, con tu amor, con tu fuerza. Oh, Señor, ayúdanos en esta noche, Señor, a estar confiados como el león, Señor. Bendice, Señor amado, a cada uno de nosotros, haciéndonos entender, Señor, esto del gobierno, que necesitamos entenderlo, necesitamos saber las reglas, las plomadas, todo lo que está relacionado con el gobierno. Señor, ayúdanos, Señor, alcánzanos entendimiento y alcánzanos luz, en el nombre de Jesús. Amén. El Señor le bendiga, hermano. Mañana tenemos reunión de 10 de la mañana, ¿no? De 10 de la mañana hacia adelante. El Señor les bendiga, amado. La reunión ha terminado.